Grabación. Grabación está abierta. Bien, señores alumnos, tengan una bonita tarde. Vamos a dar inicio a nuestras actividades del día de hoy, siempre tratando de vertebrar los conocimientos en función a nuestra historia y la forma de cómo hemos podido observar algunos aspectos muy importantes en torno a lo que va a ser las consecuencias de la caída de la colonia, o como también de las causas fundamentales o algunos aspectos importantes del por qué, digamos, el levantamiento de los indígenas, el por qué el abuso de los españoles frente a los indígenas, o también por qué algunos otros hechos que han hecho que el imperio incaico tenga muchas consecuencias con la llegada de los españoles. Entonces, hoy día vamos a ver consecuencias de la conquista española. ¿Ya? Vamos a precisar algunos aspectos que son muy importantes. Consecuencias consecuencias de la conquista española. Aquí tenemos las principales consecuencias de la conquista española en el territorio peruano. Podemos mencionar las siguientes. ¿Ya? Ya tenemos uno. Eh, Dice el despoblamiento del imperio incaico. Unos aspectos muy importantes, ¿no? Y vamos a tener aquí un aspecto que hay que resaltar en esta parte, ¿no? Dice el costo demográfico de estas décadas parece haber sido uno de los más altos que registra la historia de las agresiones coloniales. Esto tiene sus motivos, ¿no? Hacia 1525, o sea, antes de que lleguen los españoles, la población indígena fue calculada en 15 millones. Sin embargo, en el año de 1571, es decir, después de 46 años, la población estimada fue de 1,5 millones de habitantes. ¿Esto qué implica, no? Entonces, esto implica de que ha habido pues una mortandad enorme, ¿no? O sea, una caída demográfica, como dice aquí, una dicha caída vertiginosa, ¿no? Y esto implica de que se registra con mayor incidencia, dice, en la costa, ni más no así en la sierra, de tal manera de que en algunos lugares, bueno, lo que nos dice la historia, de cada 16 habitantes sobrevivió uno. Entonces, en esto hay que analizar un poquito y hay que mirar esta partecita de la historia, ¿no? Podemos ver una serie eh, de causas o factores que han permitido el decaimiento. Uno puede ser, como por ejemplo, en el proceso en sí mismo, de los enfrentamientos que han tenido en este caso los españoles, con los indígenas. Ahí vamos a ver uno de los aspectos fundamentales porque hubo pues una matanza indiscriminada, ¿no es cierto? El otro aspecto también es, y también lo precisa Fray Bartolomé de las Casas, es de que
Se mataban a los indios como matar animales, ¿no? Muchas veces como objeto o como trofeo de guerra, hay veces como especie de competencias, ¿no? Como por ejemplo, matar con un flechazo en el vientre del niño y de paso también el vientre de la madre, ¿no? Entonces, una serie de abusos que ha existido, ¿no?, con la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, esto lo describe Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Cómo ha sido propiamente la matanza, ¿no? Muchas veces incluso los han quemado vivos, ¿no? O sea, para que ardan como antorchas humanas, y al exceso de dolor que esto ocasionaba, realmente pues los arrojaban al río para ahogarlos y así de esa forma deshacerse de los gritos o los alaridos que estos pues los indígenas lanzaban, ¿no? O muchas veces también dice a las mujeres preñadas, pues los extraían a los niños, ¿no? O sea, les cortaban el estómago y los sacaban a los niños. Entonces, ha habido una serie de formas y maneras de cómo los españoles, eh, en su afán de deshacerse de los indios, han hecho una serie de barbaridades, ¿no? O sea, han aplicado una barbarie, pero muy extrema a lo que nos dice este Fray Bartolomé de las Casas. A ver, les voy a pasar también lo referente, una pequeña lectura para que ustedes lo lean, ¿no?, y lo analicen. A ver, cómo era esta parte, ¿no?, de cómo abusaban los españoles. Ya conocemos la característica de los españoles, ¿no? Es decir, conocemos perfectamente la manera de cómo se han comportado. ¿Por qué? Porque no tenían un nivel social, eran de un nivel social bajo, sin sentido, no tenían un nivel cultural, etcétera. Entonces han cometido barbaridades. Y esto yo prácticamente hay que tener muy en cuenta. Ese sería más o menos uno de los factores que precisa Fray Bartolomé de las Casas. Por ello dice de que eh, la población demográficamente ha tenido un descenso, pero muy rápido, ¿no? Y vamos a ver algunos otros factores que también tienen que ver esto mucho, ¿no? A ver, vamos a ver, acá tenemos algunos gráficos que son muy importantes para ustedes, ¿no? Durante el proceso de la conquista, cómo las mujeres eran rápidamente conquistados por los conquistadores en el primero, en el segundo los enfrentamientos, en el tercero diálogo, esto se refiere ya a México, ¿no es cierto? Así es, la presencia de los conquistadores ya en la parte de México. Entonces, esto tiene que ver, por eso al fondo hay algunas ruinas propias de lo que viene a ser la presencia en México. Vamos a ver los otros aspectos. Ahí tenemos causas de son. Primero tenemos las famosas epidemias, ¿no? Como la viruela. Ahí tenemos en el gráfico, ¿no? Ustedes van a ver ahí con manchitas negras, ¿no? Como la viruela, el sarampión, la gripe que encontraron, dice, un terreno virgen, sin ningún grado de inmunidad, ¿no? Sin ningún grado de inmunidad, más o menos como el coronavirus. ¿Por qué? Porque no tenemos mucha inmunidad contra el coronavirus. Si no sabemos cuidarnos,
fácilmente nos ataca. Así más o menos ha sido la viruela, el sarampión y la gripe que encontraron en terreno virgen, y sin ningún grado de inmunidad. La viruela ahí se llegó antes que los conquistadores y mató a Huayna Cápac en Quito, ¿no? Entonces ahí podemos precisar de que prácticamente estas epidemias o el virus de estas epidemias pues recorren kilómetros, ¿no? En forma rápidamente, ¿no? En forma rápidamente. Es como el coronavirus. Rápidamente se extendió a nivel mundial, ¿no? Rápidamente, es igualito. Entonces, hay que tener en cuenta una característica que es muy importante de que las epidemias, o sea, el virus de la viruela, el sarampión y la gripe, rápidamente se anticiparon. Basta con el hecho de que han llegado los españoles a tierra firme y de inmediato, pues, empezaron a expandirse a través siempre de las personas humanas. Como están en permanente contacto, en permanente comunicación de persona a persona, de sitio en sitio, entonces esto rápidamente llega, sin que prácticamente se den cuenta los incas, ¿no? Igual también sin que nos demos cuenta, rápidamente llegado al Perú el coronavirus, ¿no es cierto? Ya estaba en el Perú. Hoy es el día 17 de noviembre, es el primer día en que se descubre el virus, ¿no? O sea, prácticamente es un año en la que se descubre el virus de coronavirus, el día de hoy. Un 17 de noviembre de 1919 se descubre en China, ¿cierto?, al primer afectado. Entonces, ya estamos a un año. Imagínense, si fue en noviembre, ¿y por qué no se tomó las alertas pertinentes, correspondientes, para poder evitar esto? Es que no había médico, ni enfermera, ni medicamentos para combatir. O sea, es decir, no pudieron descubrir rápidamente este virus, ¿no? Es igualito con la viruela, sarampión. Ya después de años recién se va a poder superar este problema, ¿no? Porque no es fácil. En el instante no se puede contrarrestar, ¿no es cierto? ¿Y al Perú cuándo llegó? ¿Se acuerdan o no? Primer caso fue en el mes casi a fines de febrero, que trajo este mal, se recuerda un cura, y después ya se tomó los aspectos de cómo proteger de este mal, y ahí vino la cuarentena a partir del 16 de marzo. Entonces, así, y poco a poco se ha podido combatir, ni siquiera sabía qué medicamentos podían combatir, ¿no? Se ha cometido una serie de errores, ahora se han retirado esos documentos, esas medicinas que supuestamente curaban, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, recién poco a poco se está descubriendo la vacuna, igual, pero que en este caso ha demorado años, ¿no? Más de un siglo, 2 siglos ha demorado para poder combatir la viruela, el sarampión y la gripe, ¿no? Hasta el día de hoy, todo el mundo siempre nos agarra este mal de la gripe, ¿no? Y, y también como el sarampión también habrá regresado, ¿no es cierto? Quiere regresar también en el Perú. Entonces hay que tener un poquito en cuenta. Hay veces también la viruela también hace su presencia, o sea, no ha desaparecido totalmente. Alguno de ustedes capaz ha tenido, ¿no? El famoso sarpullido, unos puntitos rojos, ¿no? El famoso sarpullido, ese es casi similar a la viruela.
Entonces rápidamente a esa persona lo aíslan para no contagiar a los demás. Capaz uno de ustedes ha tenido. Y siempre algunos tienen en el colegio, les sale cuando son pequeños o más grandes o en plena adolescencia, ¿no? Superan la adolescencia, más ya no, más ahí que se convierte en uno, ¿no? A pesar de que nos vacunan, de pequeños recibimos las vacunas, pero siempre estos males están al acecho propiamente de la humanidad. Entonces, en esa medida tenemos esto que se llama las epidemias, y estos han matado en cantidad, ¿no? Así como lo está haciendo el coronavirus. Bueno, no es nada del coronavirus, ¿no? En comparación, si ustedes han leído Historia Universal, con por ejemplo la famosa peste bubónica o la peste negra, ¿no es cierto? La peste bubónica o la famosa peste negra en el siglo XII-XIII realmente ha matado a más de 30 millones de habitantes en Europa. Imagínense, 30 millones. Aquí todavía creo que no hemos llegado a 1 millón de muertos, creo, mundial. Entonces, pero sin embargo la alarma es pues muy grande, ¿no? ¿Qué hubiera sido aquel entonces, no? Tampoco era, el ser humano no era pues inmune a ese mal, ¿no? Y todas estas epidemias siempre es provocado por el ser humano, siempre es provocado por el ser humano. Si ustedes leen esta famosa peste negra, quienes lo provocan básicamente son los famosos tártaros, ¿no? Un pequeño estado que quería conquistar Italia, pero no podían porque tenían su población muy pequeña. Entonces, ¿cómo querían hacerlo desaparecer a los habitantes de Italia, parte de Europa? Justamente con la famosa peste negra, ¿no? O la peste bubónica. Y empezaron a traer cadáveres infestados y ponerlos a las embarcaciones en Italia y de ahí empezar a propagarse. Primeramente, las ratas las devoraban los cadáveres y las ratas estaban infestadas de pulga. Y las pulgas se encargaban de transmitir esa enfermedad a los humanos. Entonces, basta que le picaba a un ser humano una pulga infestado con la peste bubónica, automáticamente era pues presa de esta epidemia, ¿no? Entonces, a ver si les mando también una lectura para que ustedes lo vean. Pero lo van a leer, pues, van a leer, ¿no? De esa famosa peste bubónica, ¿no? Que se ha suscitado en Europa. A ver, para que ustedes más o menos comparen, a ver un poco con, con esto que se llama coronavirus o COVID-19, ¿no? Que es que hay que tener en cuenta de que estas epidemias propiamente tienen un efecto pues devastador, un efecto devastador. Entonces, imposiblemente han podido, por ejemplo, encontrar cura aquel entonces, por eso pues, rápidamente han muerto 30 millones, ¿no? Rápidamente. A pesar de que se podía curar, pero no tenían la idea de cómo curar o quién había provocado esto. Mayormente ellos pensaban de que era un castigo de Dios, ¿no? Pensaba que era un castigo de Dios, que han cometido un pecado, en la noche veía un ángel y les sonaba pues en la pierna y de ahí venía el mal, ¿no? Entonces muchas concepciones hay sobre eso, pero también se cuenta de que 4 ladrones, porque nadie podía entrar a la casa de los que eran contagiados, por ejemplo, con esta famosa peste bubónica, pero 4 ladrones empezaban a saquear esas casas, ¿no? Pero ¿qué habían hecho estos ladrones? Habían hecho infusión de hierbas y con esa infusión de hierbas se pasaban el cuerpo y no pasaba nada. Es decir, ya estaban utilizando el famoso repelente.
¿no es cierto? Entonces, al untarse con cocimiento de hierbas, entonces ya no les picaba la pulga, entonces no podían contraer el mal. Entonces es como ahora utilizamos repelente para que no nos piquen los mosquitos, etcétera, más o menos eso, ¿no? Y finalmente, pues tuvieron que sacrificar a los 4 ladrones porque y era exceso que se metían en las casas y a ellos no les agarraba el mal, ¿no? Entonces es una cosa anecdótica la que pasa. Entonces eso también hay que tomar en cuenta algunos aspectos, ¿no? Entonces, como por ejemplo la historia universal, lo considera la primera guerra bacteriológica. En el mundo dice, nunca ha habido, no, sí ha habido la primera guerra bacteriológica, los tártaros contra los europeos, ¿no? El hecho de haber traído cadáveres infestados y eso ha hecho que se contagie y haber provocado la muerte de 30 millones. ¿No? A ver, les voy a dar una lecturita más para que ustedes, pero lo van a leer, ¿eh? Lo van a leer. Pero es que ustedes no lo leen, es para que ustedes tengan un poco más, ¿no? De cultura histórica. Bien, entonces, entonces acá terminamos matando a Huayna Genquito, y las siguientes asolaron pues el terreno virreinal, ¿no? Terreno hasta, dice, el año 1720 aproximadamente. ¿Qué dicen ustedes? O sea, recién, en el año 1720, recién se supo cuál podía ser la cura que se tenía sobre este mal, ¿no? Entonces, ahí recién, entonces, imagínense cuántos han muerto con esto, ¿no? Bien, entonces sigamos adelante. A ver, vamos a ver otro factor. Y acá encontramos otro aspecto que es muy importante, ¿no? La relación trabajo-dieta-epidemia. En las duras condiciones de trabajo a los que eran sometidos los indígenas y con una deficitaria dieta alimentaria, generaban organismos desnutridos, por lo tanto, predispuestos para la adquisición de epidemias y enfermedades por carecer de defensas, ¿no es cierto? Por carecer de defensas orgánicas. Y esto creo que es característico, casi es de todos los males. Ahora también, ¿no? Este coronavirus también mayormente, si ustedes se han dado cuenta, ¿a quiénes han sido los más afectados por este coronavirus? ¿No? Entonces, mayormente, hemos estado analizando acá en el Perú, por ejemplo, siempre han sido las clases bajas, aquellas clases que no tienen una buena alimentación, ¿no? Los que tenían buena alimentación absolutamente no han sentido para nada, ¿no? Entonces, esta relación trabajo es cuando la enorme explotación de los españoles a los indígenas y les daban una alimentación, pues, vamos a decir, pésima, ¿no? Pésimo, pésimo, solamente para que puedan sobrevivir. Entonces, ese hecho ha generado de que un organismo desnutrido carezca de defensas y predispuesto para la adquisición de epidemias. A eso es lo que se ha dado. Y acá también un montón de indígenas, ¿no? Un montón de indígenas. Ya hemos dicho mayormente en la mitad minera y el otro en la mitad obrajera. En esas dos mitas son las que ha habido mayor mortandad, ¿no? Y una de las peores, como dice Fray Bartolomé de las Casas, ha sido pues en la mitad obrajera, ¿no? En la mitad obrajera. Fue la más cruel de todititos, ¿no? Entonces, así tenemos ese aspecto, es otro de los aspectos que tenemos que tener, ¿no? A ver, vamos a ver otro factor más a ver. Acá tenemos rompimiento de la unidad básica incaica, desintegración de la familia andina antes de arraigar de tierra y ello a masas flotantes que se adscriben al servicio personal, ¿no? Servicio.
personal de las nuevas ciudades. Acá en el cuadro estamos viendo prácticamente la gran matanza de los indígenas o de los incas, ¿no? Pues ahí estamos viendo ese aspecto muy importante. Bien, entonces, esto tiene que ver otro. ¿Cómo se llama rompimiento de la unidad básica incaica? Este rompimiento se genera por dos aspectos muy importantes. Uno, en el hecho de que propiamente cuando llegan los españoles, las famosas reducciones, ¿no es cierto? Las famosas reducciones. Entonces los llevan muchas veces familias íntegras o en muchos casos solamente a determinadas personas de la familia, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que estén allá más o menos, ya los viejos se quedan, los jóvenes ahí, los niños. Entonces, todo un hecho en que se desintegra la familia, ¿no? Esto genera no solamente un aspecto que es de que muchos mueran por el hecho de que les quiten el hijo o los separen de la mamá, del papá, etcétera, ¿no? Sino que también genera un desgano. Ese desgano termina muchas veces, dice ahí, en la muerte, ¿no? O sea, poco a poco se van matando, ¿no? Así es como ahora hablamos sobre tanto de la depresión, ¿no? Y la depresión es un mal que rápidamente te va matando, ¿no es cierto? Así más o menos ellos tenían esto. En algunos casos también en su afán de no perder la familia, en afán de no separarse de la familia, unos atacaban a los españoles y los españoles los mataban. O sea, preferían morir antes que ser separados de la familia, ¿no? En algunos casos, como ayer les conté, ¿no es cierto? Que esa lectura también les voy a enviar para que ustedes lo lean, ¿no? Como es de que el indígena no quería regresar otra vez a la mitad minera, lo mata a sus dos hijos y finalmente se mata a él, ¿cierto? Para decirle al otro, ahí tienes mi sangre y con mi sangre puedes reparar tu esto, pero el hecho de que se haya matado prácticamente, en este caso el cacique, el corregidor, prácticamente pues quedan con ganas, porque el cacique es el que, el corregidor al cacique le dice, tú me traes 20, ¿no? Pero no tiene de dónde sacar los 20. Y si no me traes 20, te mato, ¿no? Entonces, a eso va este hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo era anteriormente? Entonces, el otro aspecto son las famosas mitas, ¿no? Que han separado, pues, esta unidad familiar. Por eso muchos dicen se separaban, ¿no? O se despedían para nunca más volver a verse, ¿no? O se despedían para siempre, porque sabían que muchos no regresan. Eran pocos los que podían regresar, como en el caso de ese indígena que regresó y también al mismo tiempo debía regresar nuevamente, ¿no? Entonces, esos casos son muy poquísimos, ¿no? Los que regresan. Mayormente siempre han muerto en las minas, ¿no? Entonces, esos son los rompimientos que nos vemos la unidad básica incaica. En nuestro mismo, estamos viendo como la muerte de los dos jóvenes. Entonces, ¿cómo se siente la familia, no? El hecho de que en un momento determinado le quiten la vida de dos o de un ser querido, ¿no? ¿Cómo se siente? Incluso con un futuro muy promisorio, le quiten, entonces eso realmente genera pues un estrés, ¿no?
Entonces nadie va a estar contento con eso. Pues así podemos ver y precisar algunos aspectos que son muy importantes, ¿no? Pues en ese contexto vamos a tener en cuenta uh, este, la caída demográfica, ¿no? Estamos viendo tres aspectos muy importantes. Uno, las epidemias, el otro, la relación trabajo, dieta y epidemia y finalmente el rompimiento de las básicas. Aparte de lo que nos señala a Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? El sacrificio de los indígenas por cuestiones propias, por cuestiones de ser deporte, por cuestiones de simplemente de apuestas, etcétera, ¿no? Hacía, ¿no? Y eso lo escribe Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Dice, a ver, ¿quién es capaz de, a ver, matar con una lanza, a ver, esa persona, a ver, desde 30, 20 metros, a ver, entonces juegan ellos, y así los iban matando, tanto a los hijos, a madres preñadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poco más van a leer ustedes el documento para que ustedes un poquito más tengan de conocimiento para ver. Mucho mejor si ustedes lo encuentran en el libro de Fray Bartolomé de las Casas, entonces pueden leer ampliamente. Yo solamente les voy a enviar un pequeño fragmento nada más, para que ustedes lo lean. No quiero ponerlos muy, porque le mandaría todo el libro. Tampoco no se puede mandar todo el libro, ¿no? Es imposible. Para bajar ustedes, ¿cuántas megas tendrían que gastar? Entonces se ocasiona todo un problema. Por eso es que no mandamos mucho en la lectura, ¿no? Bien, entonces sigamos adelante, vayamos a otros aspectos más. A ver. Dos, vamos a ver rompimiento del equilibrio entre la población y la producción, ¿no? Este rompimiento entre población y producción se exigía mayor rendimiento de la fuerza laboral de los indígenas. Sin embargo, se disminuye su acceso a los bienes de consumo. Acá tenemos, como por ejemplo, los indios como extraen el mineral de los socavones, estamos viendo ahí en la figura. Entonces, esto no es pues un trabajo como quien dice lento. Ahí tenemos al frente dos españoles, uno de ellos con garrote, ¿no? En mano. ¿Para qué? Para que ellos puedan dinamizar el trabajo, ¿no? Entonces, a eso se ve este rompimiento que ha hecho la pobreza y la producción. Exige mayor rendimiento de la fuerza laboral de los indígenas. A esto es la que muchos van a reaccionar y vamos a ver una serie de movimientos indígenas en contra de la mita minera, en contra de la mita obrajera y así sucesivamente, ¿no? Se ha habido, los indígenas se han levantado, ¿no? Porque también era un abuso muy exagerado, ¿no? Acá vemos en este gráfico, en esta figura, la forma como ellos sacan los minerales hacia afuera, ¿no? De los socavones. Entonces ese es otro de los aspectos, ¿no? Sin embargo, se disminuye su acceso a los bienes de consumo. ¿Cuáles son los bienes de consumo? O sea, la alimentación. O sea, no tenían una buena alimentación, definitivamente, ¿no? Pues no tienen una buena alimentación. Es como la que ocurrió y eso casi es copia de lo que hicieron en España. O sea, solamente la clase alta en España comían carnes, verduras, etcétera, ¿no? Y la clase baja, o sea, la clase pobre, ¿no? Solamente comían granos. Entonces lo mismo vienen a aplicar acá. Es lo mismo lo que hacen. Entonces ellos van a comer lo mejor y lo peor para los indígenas. Es como en el campo, comen su tostadito, su canchita y listo, ¿no? Con eso tienen que vivir todo el día, ¿no?
Entonces imagínense, es una alimentación muy deficitaria. Por eso dice acá, no tienen acceso a los bienes de consumo. O sea, no se alimentaban como debe ser. ¿No es cierto? Entonces, ese es otro de los aspectos que hay que tener muy en cuenta. Y también esto, deviniendo en población desnutrida y, por consiguiente, la muerte a temprana edad. A temprana edad. Entonces es otro aspecto. Otro aspecto, vamos a ver ya, otra consecuencia de las conquistas, ¿no? A ver, vamos a ver. Destrucción de las divinidades andinas, fractura de la cohesión ideológica, produjo lo que se llama el desgano vital. Se produjo lo que Carlos Araníbar, un historiador, llama la verdadera unión. ¿Qué quiere decir la verdadera unión? Al imponer valores, vamos a decir, al imponer en valores individualistas de la cultura europea sobre el avasallo modelo comunitario. Entonces, en esto tenemos una chacana, chacana, entonces chacana, entonces, esta es una explicación de la divinidad, ¿no es cierto? Si nosotros empezamos a ver todo esto, eh, el mundo de arriba, el mundo de acá y el mundo de abajo, entonces acá nos explica totalmente los aspectos muy importantes en lo que concierne básicamente a la divinidad andina, ¿no? Entonces todo esto se rompe. ¿Sí? Solsticio de invierno, Dios, Sol, oeste, este, Luna, estrella natural, estrella vespertina, día, verano, invierno, noche, rayo arcoíris, nube, lluvia. Entonces está ahí precisado, 22 de septiembre equinoccio de primavera, 22 de marzo equinoccio de otoño. O sea, los dos son aspectos fundamentales, ¿no? De quehacer de la naturaleza en la que nos provee momentos de producción y momentos también de sequía. Madre tierra, cumbre, animales, agua, mujer, varón, suelo y cultivos, ¿no? Plantas y también igual los cultivos y los suelos, ¿no? Están con fechas precisadas, 22 de diciembre, solsticio de verano. O sea, cuando entramos a verano, solsticio 22, solsticio de invierno. Bien, entonces las cuatro estaciones en directa relación. Sería bastante hablar de esto. Yo sé que ustedes ya lo han hecho, lo han hecho uh, prácticamente la cultura incaica, ¿no? Estoy seguro de que este es un aspecto solamente para hacer una pequeña retrospección, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos, como dice, el puente cósmico, ¿no? El puente cósmico es la que nos precisa los aspectos fundamentales de la presencia de la divinidad. Entonces, como ayer también hemos apreciado algún aspecto, verdadera, aquí dice Carlos Araníbar llama persona verdadera, es decir, un desgano, es una confusión total. O sea, ver que de la noche a la mañana, como ayer les decía, que les quiten algo que ustedes tenían en mente y año tras año, generación en generación, esa formación filosófica que se rompa de la noche a la mañana, trae muchas consecuencias, trae, ¿no? A eso es lo que se refiere esto, ¿no? O sea, un desgano total, el hecho de que ya no tengas a tu Dios al frente, verdaderamente va a crear una serie de aspectos negativos en la persona, ¿no?
¿no? Era como en Rusia, ¿no? Cuando el comunismo triunfa, o sea, a través de la Revolución Rusa, prácticamente los templos se cierran. Las personas que iban a rezar al templo, que llevaban flores, que llevaban velas, etcétera, ya no podían prender velas, ya no podían poner flores, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo es un cambio muy radical en la que se vive? Finalmente en Rusia todos los templos pasaron a ser ¿qué? Ya museos. Se constituyen en museos, ya no en templos de adoración. Igual ocurre acá cuando llegan los españoles, ¿no? Ustedes han visto cómo lo ha convertido el templo principal de Coricancha de los incas, ¿no es cierto? Cómo se ha transformado. Entonces, esas cositas hay que ver en esto cuando dice fractura de la cohesión ideológica. ¿Qué es la ideológica? Es la forma de pensar. ¿Cómo nosotros pensamos en esto? ¿No? ¿Cómo hacemos que nosotros tengamos que vertebrar nuestros principios de vida en relación a la naturaleza, en relación al espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas cositas también es otro aspecto. A ver, vamos a ver otro aspecto más a ver. ¿No? Drástica reorientación del aparato productivo. Acá tenemos esto, es la de Machu Picchu, ¿no es cierto? Están viendo el aspecto de la forma como se habían llegado a construir los andenes para poder producir, ¿no? Es un sitio muy empinado, pero ahí estaba la producción, ¿no? Ahí estaba la producción. O sea, en los incas todos sabemos de que la actividad fundamental era la agricultura. La minería era una actividad de carácter secundario. Entonces, cuando es una drástica reorientación del aparato productivo, es que lo que era fundamental, la agricultura, pasa a ser secundario y lo que fue secundario pasa a ser una actividad fundamental. Entonces, a eso se refiere esto, la drástica reorientación. Por eso dice la agricultura de subsistencia incaica se orienta, reorientó hacia el laboreo minero y la exportación del metal amonerado. Ello exigió afinar la maquinaria, ¿no es cierto? Bueno, tenemos la maquinaria de control para definir relaciones estables entre vencedores y vencidos. Definitivamente. O sea, quienes imponen este drástico cambio son los españoles, porque ellos han venido por una riqueza. O sea, ellos quieren ser de la noche a la mañana ricos, comprar sus títulos y tener la categoría de nobles, al igual que en España. Entonces, ese hecho obligó a esto, ¿no? Entonces, cuando decimos afinar, ¿no es cierto? La maquinaria de control para definir relaciones estables. Entonces, ¿cuál es esa maquinaria? Entonces, ese es el cambio, ¿no? Y si ustedes ya no van a hacer agricultura, sino van a ir a trabajar a los socavones de las minas, ¿no? A eso se refiere. Es uno de los aspectos. Entonces ahí viene con, por ejemplo, la famosa mita minera, ¿no? Que fue por muchos, o vamos a decir algunos virreyes también que alzaron su voz de protesta, ¿no? En contra de la mita minera. Más adelante lo vamos a ver. Uno de ellos, como por ejemplo, es Conde de Lemos, condena la mita minera, ¿no? Condena la mita minera porque no le gusta cómo la forma de trabajo, la forma de explotación de los indios en los socavones, ¿no? Un poquito
poquito que a él le molestó y también alzó su voz de protesta, ¿no? Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, a ver cómo esto propiamente cuando Danemos alza su voz de protesta. Este es otro de los aspectos que tenemos que ver. A ver, después tenemos otro. La introducción masiva de los aguardientes y el uso desmedido de la coca. Acá le hemos puesto, bueno, ahora ya un poquito que la venta del pisco. Bueno, ahora ya tomamos pisco, pues antes se tomaba el aguardiente, ¿no? El aguardiente, ese aguardiente de 35, 40, 42 grados, ¿no? Entonces, el aguardiente producido de la caña de azúcar, ¿no? Que era muy fuerte, muy fuertísimo. Entonces, acá no, por lo menos acá tenemos pues, lujosamente, ¿no? Un pisco, ¿no? Un pisco, acá dice pisco licor de los incas. No sé si han probado ustedes, yo no lo he probado tampoco yo, ¿no? No lo he probado. Solamente he probado la cusqueña nada más, ¿no? Bien, dice acá el uso desmedido de la coca. Se introduce el aguardiente como artículo comercial que se produce excesivamente en la metrópoli y por lo menos durante las primeras décadas de la conquista, el acelerado consumo de la coca como sustancia tranquilizante. Entonces todos lo sabemos de que desde hasta el día de hoy incluso se practica en el sector rural, ¿no es cierto? Y también he visto en el sector de la construcción también. He visto que los obreros, ¿no? Antes de iniciar su trabajo, siempre se pichan su coquita, ¿no? Eso para poder, digamos, quizás menguar, digamos, el cansancio, o el frío, o el clima, o etcétera, ¿no? O también para menguar un poco el hambre, ¿no es cierto? Entonces, eso lo hacen también en el sector rural también, ¿no es cierto? Bastante. Y esto lo han utilizado con bastante, ya que no tenían una alimentación muy adecuada, entonces todos empezaron a consumir la coca, ¿no? Entonces, por eso acá decimos masivo, de los, introducción masiva de los aguardientes y el uso desmedido de la coca. Realmente si nosotros un poquito más vamos a rebuscar la historia, vamos a encontrar hechos pero fenomenales, ¿no? Como por ejemplo, tenemos a este escritor indigenista muy conocido, ¿cierto? Donde escribe cómo hacían uso del aguardiente, ¿no? Cómo hacían uso del aguardiente. Me refiero a José María Arguedas, cuando escribe ciertas costumbres de los hacendados, ¿no? Cómo se abusaban de los indígenas. O sea, prácticamente terminaban las labores el sábado en la tarde y los concentraban en las haciendas, o sea, en los patios de las haciendas, y les daban pues cantidad de aguardiente a los indios y estos hacían todo un espectáculo, o sea, para los mistis o los hacendados prácticamente era un espectáculo. Por eso es que ustedes van a encontrar en las haciendas, ¿no es cierto?, como una especie de tabladillos en su construcción. Ahí ellos se sentaban, de ahí empezaban a mirar todo lo que hacían los indios con el consumo del aguardiente, ¿no? Entonces, por eso que también hay veces ya cuando ya estaban bien caídos los indios con el aguardiente, entonces entraban también los mistis o los hacendados, uno para abusarse de las mujeres y otro fundamentalmente también para
entrar a divertirse, ¿no? A entrar a divertirse. Por eso es que aquí en las fiestas, por eso se dice, y nos dice, ¿no? Cuando hay fiestas sociales, etcétera, eh, siempre terminamos rematando con un guañito, ¿no? Esta es alusión a este tipo de costumbres que nos precisa José María Arguedas, el exceso consumo de aguardientes. Como los mistis o los hacendados no tenían televisor, no tenían radio con qué divertirse, entonces se divertían con estas acciones de consumo de aguardiente, ¿no? Era una diversión para ellos, ¿no? Una diversión. Cada sábado los juntaba todos los indios, ¿no? En las haciendas y les repartía pues en gran cantidad el aguardiente y ellos, para ellos era todo un espectáculo, ¿no? Porque se peleaban y hacían de todo y eso era un espectáculo para ellos. Entonces, eso lo escribe José María Rivas. Si ustedes se encuentran esa obrita que se llama Nosotros los Maestros, ¿no? De José María Rieres. Pueden leer ahí, van a encontrar bastante lectura sobre lo que yo les estoy comentando. También del uso desmedido de la coca, ¿no? Como los indios han empezado a pichar la coca en demasía, ¿no? En demasía. Donde ustedes van a ver al indio, prácticamente su boca de color verde, ¿no? Verde, los pómulos hinchados porque ahí está concentrada la coca, etcétera, ¿no? Y con ello pues van menguando el rigor del trabajo, el hambre, en suma todo el sufrimiento propiamente lo tienen en él, en la coca. Más el aguardiente que también se consumía bastante en las actividades mineras, o sea, en la mitad minera, y dice que muchos indios, como por ejemplo, llegaban a endeudarse para consumir el aguardiente, ¿no? Consumían y con eso pues vengaba todo el cansancio y el sufrimiento y finalmente salían endeudados por haber consumido aguardiente ahí y coca, ¿no? Era una forma quizás de poder, digamos, soportar. Entonces, este es otro de los aspectos que tiene que ver muy, que son muy importantes que se han dado para poder, digamos, tener en cuenta el por qué, digamos, ha sido una cosa negativa el proceso de la conquista. Entonces, con que terminamos entonces apreciando el uso desmedido de la cocaína, produce el aguardiente como artículo comercial que es pues, exclusivamente en la, por lo menos durante las primeras décadas de la conquista, señalando el consumo de la coca como sustancia tranquilizante, ¿no es cierto? Para disminuir el cansancio físico por efectos estragos, especialmente en las minas. Y también no hay que olvidarse también, se ha consumido bastante coca también en lo que viene a ser, quizás no alcohol, mejor dicho, no el aguardiente, pero sí bastante la coca en la mitad obrajera. Bastante, bastante. Por eso hasta ahora los que tejen con frazadas, etcétera, en el campo, su coca, ¿no? Su coca es básico, ¿no? Entonces eso hace el hecho. Sigamos avanzando un poco más. Aparición y desarrollo de las haciendas, que es uno de los acontecimientos más importantes que se produce al interior del territorio colonial. Las primeras mercedes de tierra que se conceden a los pocos años de la toma de Cajamarca. Nació en un paraíso y volver a él será un infierno. Acá tenemos un afiche de la novela El Edén de Eva. Ya les dije, acá se habla bastante de las primeras mercedes de tierra. Cuando dice nació en un paraíso, volver a él sería un infierno. Claro, ¿por qué? Porque posteriormente llegan más españoles y las quieren tomar, las quieren quitar. Entre ellos se mataban para poder, digamos, apropiarse de esas tierras, ¿no?
¿Por qué? Porque no tenían plata para comprar. Algunos, claro, estaban plata, pero no las tenían, ¿no? No las podían comprar fácilmente. Y la que accede de Eva es pues un paraíso eminente, donde incluso estaba la mina de, de Azogue, ¿no? Uno de los más codiciados a nivel de toda la colonia, ¿no? A eso se debe esto, eh, Eva del Edén. Entonces, a ver si ustedes lo ven, esta novelita. Muy interesante que les va a permitir, digamos, conocer mucho más la vida colonial, ¿ya? Entonces, las primeras meses tierras que se concedían los pocos años de la toma de Cajamarca. En esta época se concedían tierras a los españoles que se avecindaban y fundaban ciudades. Los mismos encomenderos iniciaban, ¿no? Legal o ilegalmente, vamos a decir, legal o legalmente, la formación de pequeñas propiedades rurales. Más tarde, en el siglo XVI, el proceso de monopolización de la tierra se vuelve masivo. Es decir, cada quien quería tener mayor cantidad de tierra. Y al tener mayor cantidad de tierra, prácticamente aparece el sistema feudal. Y el sistema feudal desemboca en lo que es, pues son las famosas haciendas, ¿no es cierto? Las famosas haciendas. Las haciendas más grandes han estado en la costa y en la sierra. En la costa para la producción de la caña de azúcar, para la producción de la uva y de eso el vino, etcétera, ¿no? En la sierra para la crianza de animales y producción de otras especies, como por ejemplo otros productos como la papa, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se debe de que aparición y desarrollo de las haciendas. Más o menos ustedes ya tienen un poco más de conocimiento, solamente ya estoy haciendo una pequeña retrospección para ver cuáles han sido las consecuencias de la conquista y por qué, digamos, hemos tenido que buscar nuestra emancipación. Entonces, este es uno de los aspectos muy importantes, son los actores de la novela Eva de Ledén, ojalá que lo vean, ¿cierto? Hay también vamos a decir también así, un documental que lo están pasando los días sábados, ¿no? La vida de Bolívar también, ¿no? A ver si lo ven, está entre las 9 y 10 de la noche, los días sábados, ¿no? La vida de Simón Bolívar. Es una película eminentemente venezolana, ¿no? Aquí sí lo están pasando por parte también, ¿no? Bien, vamos a ver otro aspecto para ya terminar. Con esto terminamos, chicos. La reubicación geográfica de la población deja como saldo extensas zonas deshabitadas propicias para el desarrollo de la hacienda colonial. Entonces, esto también se ha dado bastante. Y esto también lo han puesto en práctica, se acuerdan los incas también, ¿no? De trasladar a la población de un sitio a otro sitio cuando éstas hacían resistencia y para que no hagan resistencia, para que estén bien controlados, entonces trasladaban de un lugar a otro. ¿Para qué? Para mejor controlar. Y esto es lo que hicieron, ¿no? Entonces, la reubicación geográfica de la población, donde realmente mayormente, donde había actividad minera en mayor extensión, es decir, acá en Laiquecota. ¿Se acuerdan, no es cierto?, de las minas de Laiquecota. Ya tenían una población muy considerable. También otro también en Potosí, en las minas de Potosí también, y así sucesivamente. Y otros en los quehaceres de las labores agrícolas y también en la crianza de animales. Entonces, a esto va conllevando. Fundamentalmente con el proceso de las famosas reparticiones, ¿no? Las famosas reparticiones, ¿no? Hay dos tipos de repartición, una repartición eminentemente
de la población, y otro es la repartición de mercaderías. ¿Se acuerdan ustedes que lo hacían los corregidores? Se les entregaron mercaderías a la fuerza, ¿no? Bien, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Hemos hecho un pequeño recuento, ¿no? Los aspectos fundamentales de lo que viene a ser, pues, ¿no? Consecuencias de la conquista española, ¿ya? Bien, entonces ya el jueves vamos a ver lo que son un aspecto muy importante a lo que se refiere ya, entramos a las causas internas, fundamentalmente el por qué los indígenas se han levantado con mayor intensidad y forma permanente. Es decir, cómo fue la directa explotación, uno, y dos, cómo fue el trato a los indios. Cómo es que a los indios los trataban indio, perro, cochino, ¿no? Entonces esa es la ideología de los españoles, indio, perro, cochino, ¿no? Pues eso vamos a ver mañana las dos corrientes. Y vamos a hablar sobre la forma como tratar a los indios. ¿Para qué? Uno, para minimizarlos, ¿no? O sea, no ponerlos al nivel de un ser humano, sino ponerlos al nivel de un animal, ¿no? Entonces eso vamos a ver ya mañana. Un tema muy especial para ver, pero es un tema muy fuerte, pero es necesario que verlo, ¿no? Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Gracias por su participación. Nos vemos el jueves a las 3 de la tarde, chicos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, chicos? A ver. Profesor, ¿está subiendo los videos al aula virtual? Sí, momentáneamente, como les dije, estamos trabajando todavía en Moodle, ¿no es cierto? Como lo hemos estado trabajando en el semestre pasado, igualito. Hemos presentado un documento para continuar en este, ¿no? Y si definitivamente ya esta nueva autoridad o el vicerrector que recién el día de ayer se ha hecho cargo, nos dice que trabajemos por esto, vamos a ir trabajando. Si definitivamente nos dice que pasemos al nuevo, entonces normal que vamos a pasar, ¿no? ¿Ya? Pero todo está grabado, chicos. Todo está grabado, ¿ya? Todo está grabado. Entonces, para que ustedes no tengan, ¿no? Y también pueden verlo en YouTube también, ¿no es cierto? En YouTube también pueden ver todas estas clases, están grabadas, ¿ya? Sí, videos, ¿ya, chicos? Sí, ¿Algo profesor, más? sí A ver. está, ya lo he visto. Así es, ya ves, sí, está grabado. Me dicen, acá me dice, cuídense, en Moodle ya no te entra ni carga, dice, solo es para mí. Sí, estamos todavía en eso. Entonces vamos a pasar poco a poco y también ya vamos a empezar a traer capaz la semana que viene ya con el nuevo sistema de la Eurasia, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que ya todos estemos, pero que se pronuncie la autoridad, que apruebe también el Consejo de Investigación una vez por todas, que efectivamente va a garantizar esto, ¿no? Porque no está queriendo garantizar. Entonces ha habido una serie de defectos que ha presentado, entonces propiamente no es, no reúne las condiciones necesarias. Bien, chicos, algo más, chicos, a ver. Acá son los famosos cachacos, pues, los famosos cacharparis que terminan, ¿no? Más o menos es el acopio de la costumbre que nos habla eh, José María Arguedas, ¿no? Así nos dice. Siempre al final de una fiesta también bailan bien, con su rock, con su salsa, y al final, el último siempre es el guainito. A eso lo llamaba de que, cómo es que también el hacendado, el misti, se acoplaba a las costumbres de los
de los indígenas, ¿no? A eso viene. Siempre terminamos con un guañito, ¿no? Y cerramos con un guañito, ¿no? A eso se refería. Han dicho, no tengo TV, pero debes tener por lo menos. Pues. Si no, también busca en YouTube también, pues claro, en YouTube también puedes ver si hay esto. Búscalo a ver la novela Eva del Edén, ¿no? También busca si hay. No siempre es necesario ahora tener pues, TV, ¿no? Profesor, podemos avanzar por Google Meet. Esta plataforma no está en buena señal. Sí, efectivamente, estamos haciendo por eso, pues, Google Meet. Estamos trabajando en Google Meet. Vamos a ver, pero ¿qué nos dirá durante esta semana? Ya nos dirá siempre en qué vamos a trabajar, ¿no? Definitivamente, a ver cómo se pronuncian las nuevas autoridades. Porque el otro vicerrector nos dijo que sí o sí deberíamos de trabajar en la Eurasia, ¿no? Pero vamos a ver, ¿qué nos dice? También depende de los estudiantes, también es cómo estarán viendo. Todo esto vamos a tener, esta semana ya vamos a hacer, la próxima semana ya vamos a ver con qué trabajamos, chicos, ¿ya? Entonces, lo que estamos trabajando ahorita estamos viendo, ¿no? ¿Algo más, chicos? ¿Algo más? Siempre leamos un poquito más, ¿ya? Siempre hay que estar leyendo, chicos. Tu profesor, entonces, hasta el día jueves. Cuídense, chicos. Siempre primero está la salud. No caigamos al juego del coronavirus. Siempre hay que protegerse un poco, siempre con el cuidado pertinente, ¿no? Hasta la Hasta, próxima, profesor. hasta el jueves, chicos. Jueves, profesor. Hasta el jueves.